Buenos días con todos, jóvenes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de campo magnético. Nosotros hemos comenzado estudiando el campo magnético, estudiando la fuerza sobre cargas moviéndose a determinada velocidad en la región de un campo magnético. También fuerza magnética sobre elementos de corriente. Todo eso estaba dentro de lo que ya habíamos llamado la ley, la fuerza de Lorentz, ¿no? Inclusive considerando el campo eléctrico. Después, la clase pasada, hemos visto la ley de Biot-Savart. Lo voy a poner por aquí. En la última clase vimos la ley de Biot-Savart. Y esta ley de aquí ya nos permitía determinar el valor del campo magnético o el campo magnético creado por un elemento de corriente. Diferente a la primera clase donde estudiamos la fuerza magnética sobre algún elemento de corriente. ¿Sí? Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del campo magnético y principalmente el objetivo del día de hoy es mostrar los resultados tanto para la divergencia y el rotacional del campo magnético. Bien, estos dos resultados nos van a llevar a las ecuaciones de Maxwell para el campo magnético. Y vamos a ver algunas aplicaciones que tiene esto. Bien. Entonces, vamos a comenzar así y al final, faltando algunos minutos, estaré pasando el laboratorio número 5. ¿Ya? Muy bien. Vamos a comenzar con la ley de Biot-Savart. Entonces, si usted recuerda, la ley de Biot-Savart nosotros la hemos escrito de la siguiente forma. El campo magnético en una región del espacio, aquí era la permeabilidad del espacio, sobre 4pi. Y aquí nosotros integrábamos, ¿no? Integrábamos sobre la corriente un producto vectorial con el vector unitario en la dirección donde queremos calcular el campo, etc. Habíamos visto que la forma más general era utilizando el J. Le habíamos llamado J mayúscula. Este J mayúscula era igual que el J minúscula, ¿no? Es la densidad de corriente. De esta forma. Recuerde que la clase pasada hablamos de corrientes que se transportan sobre una línea, sobre una superficie, sobre un volumen. El caso más general sería sobre un volumen. Bien. Y ahora yo quiero explicar por qué estoy utilizando coordenadas primas y coordenadas sin primas. Primas es esta aquí, ¿no? Con esa línea. Bien. El problema que nosotros queremos resolver cuando utilizamos la ley de Biot-Savart es más o menos el siguiente. Tenemos en una región del espacio, aquí por ejemplo algún material, ¿sí? Y sobre este material hay electrones que se están moviendo que crean una corriente. El material puede ser una línea y tendríamos solamente una línea de corriente, o el material puede ser una superficie. Aquí tendríamos también una corriente sobre la superficie y en el caso más general tendríamos un volumen, ¿no? Entonces imaginen este volumen irregular por el cual está fluyendo alguna corriente en alguna dirección. Nosotros lo que queremos hacer es calcular el campo magnético en algún punto del espacio debido a la corriente que fluye sobre este material. Entonces podemos considerar que queremos calcular el campo por aquí, en este punto de aquí. Entonces, debido a este elemento de corriente que tengo aquí, está, en este elemento de volumen, habrá un campo, ¿no es cierto? Bien.
Entonces, este sería el campo magnético en este punto de aquí. A ver. Por ejemplo, podemos ponerle P aquí, ¿no? Para que se entienda el punto P. Aquí sería el punto P. Listo. Bien. Ah, gracias. Alguien me avisa que no estoy grabando la clase. Muchas gracias. Perfecto, ahora sí, ya volvemos. ¿No? Entonces, esta es la ecuación de Biot-Savart y quiero mostrar qué significan cada una de estas cosas, ¿no? Nosotros ya sabemos, solamente para recordar, ¿no? Entonces, este de aquí, BP, es el campo en el punto R. ¿Por qué en el punto R? Porque yo puedo estar utilizando un sistema de coordenadas que no es el usual, ¿no? Que no necesariamente está justo en este elemento de corriente. Mi sistema de coordenadas lo puedo fijar por aquí. Este sería el X, el Y y el Z. Entonces yo quiero calcular el campo en este punto. Este punto de aquí sería el R. ¿Sí? Estoy calculando el campo en el punto R. ¿No? Ya le voy a sacar el P mejor. Que función de R. Bien, entonces el campo en el punto R es la contribución de la corriente sobre el volumen del cuerpo. Entonces, por eso aquí está este elemento, ¿no? Es un elemento de volumen. Este elemento de volumen no tiene coordenadas X, Y y Z. X, Y y Z tiene este punto de aquí, ¿no? Este punto que está aquí es el punto de coordenadas. Este R es, a ver, voy a poner aquí. Este R es igual a XY más YJ más Z. ¿Sí? Listo. Ahora sí, entonces este elemento de aquí estará en qué coordenadas. Bueno, estará en otras coordenadas, ¿no? Con respecto a mi sistema de referencia, aquí será otro tipo de coordenadas. A este le puedo llamar R'. Este es el R'. Entonces este R' tiene coordenadas. ¿Dónde lo pongo? Bueno, por aquí lo pongo. Este R' tiene coordenadas X'Y más Y' J más Z'. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Hay dos coordenadas aquí. La coordenada del punto donde quiero calcular el campo y la coordenada del elemento de corriente que lo está generando. A la coordenada del elemento de corriente que lo genera le llamo el sistema prima y a la otra le llamo el sistema sin prima. Entonces aquí sería un diferencial de volumen. Este diferencial de volumen que genera el campo en este punto sería un diferencial de volumen en el sistema prima, ya que este es el elemento de corriente utilizando el sistema prima, ¿no? Entonces, por eso esto es diferencial de volumen prima. Por eso usted lo ve aquí así. ¿Sí? Y bueno, este R que está aquí, ¿quién es? ¿No? Más o menos esta es la idea de lo que quiero hacer. Entonces, este sería el campo y el punto R. ¿Sí? Entonces voy a especificar aquí porque eso es importante para la clase del día de hoy. Va a facilitar los cálculos, ¿ya? Entonces, espero que eso esté quedando claro. Si hay alguna duda, bueno, lo pueden hacer aquí. Esto de aquí es el campo magnético, entonces, el campo magnético en el punto R o en la posición, ¿no? Lo mejor es en la posición. En la posición R, que es XY más YJ más Z. ¿Sí? Esto de aquí es la densidad de corriente, vector densidad de corriente,
en el punto, o en la posición R' igual a X', más Y', J más Z'. ¿Sí? Y este de aquí, este R, vector, ¿no? Es la posición de R, disculpa, que es R'. Es la posición de R, ¿no? Del punto R, visto desde R. Y ¿a qué sería igual este vector? Sería, bueno, X menos X', más Y menos Y', J más Z menos Z'. Perfecto. A ver, jóvenes, un segundo, voy a traer mis audífonos porque creo que no se está escuchando muy bien. Un segundo. Creo que el audio ya ha mejorado. Si no mejora, me avisan, ¿ya? Si estaba mejor antes, lo dejo como estaba antes. Sí, mejora, profe. Bien. Gracias. Ah, mejorado. Ya, chévere, perfecto. Sí. Ya, listo. Entonces hay que tener presente esto, porque esto va a facilitar los cálculos del día de hoy, ¿ya? Observen que nosotros integramos en las coordenadas prima, ¿ya? Otra cosa sería entonces la integral. Entonces, otra cosa importante, la integral es en las coordenadas bueno, así se le dice comúnmente, ¿no? Prima. Esto es porque se integra con un diferencial de volumen prima, ¿no? Que puede ser de X', de Y', de Z. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver cuál es la divergencia y el rotacional del campo, pero utilizando esta expresión, que es la expresión de la ley de Biot-Savart, que es la única que tenemos para el campo. Entonces, veamos pues. Comencemos con la divergencia. Entonces voy a poner aquí, vamos a comenzar con la divergencia. Divergencia de B. Ya vamos a ver. Bien, si nosotros aplicamos la divergencia, aquí a la ecuación de Biot-Savart que tenemos arriba, tendríamos lo siguiente, ¿no? Mu sub 0 sobre 4pi, y aquí sería la divergencia. Ahora, la divergencia la puedo pasar para adentro de la integral. Entonces, justamente aquí ya viene la utilidad de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la puedo pasar para adentro. A ver, sin ningún problema. Bueno, en principio lo puedo pasar para adentro sin ningún problema porque la integral, aquí está, ¿no? La integral es en las coordenadas primas. Y esta divergencia que yo estoy aplicando aquí es en las coordenadas sin prima, porque el campo se calcula en un punto R. Aquí está, observe. El campo se calcula en las coordenadas sin prima. Entonces la divergencia que le aplico es la divergencia en las coordenadas sin prima. Entonces aquí tranquilamente puedo pasearme por la integral. Tendría esto aquí. Eso es lo que tengo, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, recuerde aquí que es esta divergencia es en las coordenadas sin prima. O sea, ¿quién es pues esa divergencia? Es así, ¿no?
Ese operador nabla aquí es así. Bien. Entonces tengo esta expresión de aquí. ¿Qué puedo hacer con esta expresión? Entonces voy a desarrollarla. Entonces vemos aquí, tenemos esto de aquí. La divergencia del producto vectorial de la densidad de corriente y el vector R, ¿no? ¿Ya? A este lo voy a poner, a este lo voy a escribir como R. No, así nomás está bien por ahora, porque todavía no lo voy a desarrollar. Lo voy a dejar así todavía. Ya, ¿a qué es igual esto? Bueno, esto es una propiedad del cálculo vectorial, que usted lo puede verificar fácilmente. Usted toma solo dos vectores, calcula pues cuál es el rotacional y aplica el operador nabla. Y usted va a mostrar que esto de aquí se puede expresar como el segundo vector con el producto escalar del rotacional del primer vector. ¿Ya? Es una propiedad. Y a esto se le resta el producto escalar del primer vector con el rotacional del segundo. ¿Ya? Esto de aquí es una propiedad, por si acaso, del producto vectorial. Bien. Entonces, si usted hace eso aquí en la integral de arriba, usted va a tener entonces dos términos, ¿no? Para la integral. Pero observe, aquí ya viene la facilidad que le decía. Un término de aquí es cero, ¿no? ¿Qué término es cero? A ver, vamos. Listo. ¿Qué término? Uno de estos dos es cero. A ver, ¿quién piensa que es cero? Observe que esta divergencia, hemos dicho que es en las coordenadas sin prima. Y el J depende de las coordenadas primas. Está aquí, ¿no? El J es la densidad de corriente en la posición prima, ¿no? Entonces, claro. Entonces, como ahí comenta su compañero también, entonces este primer elemento es cero, ¿no? Entonces, este de aquí es cero, ¿no? Entonces, de nuevo, es cero porque este de aquí actúa, ¿no? En las coordenadas sin prima, no sé cómo ponerle, sin prima, ¿no? entre comillas, ¿no? Y J en las coordenadas primas. Por eso es cero, pues. Bien, entonces nos estaría quedando solamente el segundo término aquí. Bueno, vamos a calcularlo, ¿no? Decimos luego aquí. Vamos a tener este término aquí, ¿no? O además, mejor, ¿no? Además. Además. Ya. Además, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos, queremos calcular este segundo elemento, ¿no? El rotacional de R sobre R cuadrado. Ya, bien. Bueno, esto se puede calcular directamente. Esto de aquí es lo mismo que el rotacional de R sobre R cubo, ¿no? Bueno, esto se puede calcular. A ver, calculémoslo, pues. Entonces esto sería el determinante de, tenemos I, J y K. Y aquí tendríamos en la segunda fila tendríamos las derivadas parciales.
Y por último tendríamos este término, ¿no? Ya, este término, recuerde quién es el R. Este R que está aquí. Este de aquí lo hemos escrito inclusive, creo. Aquí está. ¿Sí? X menos X prima Y, Y menos Y prima J, lo mismo en Z, pero eso tenemos que dividirlo por R al cubo, ¿no? Bien. Entonces, ¿quiénes serían los elementos aquí del determinante de la tercera fila? Sería X menos X prima sobre R cubo, que sería Y menos Y prima sobre R cubo, y aquí tendríamos Z menos Z prima sobre R cubo. Bien, este sería el determinante entonces. Bueno, ese determinante aquí lo podemos calcular. ¿Cuánto sería? A ver, tenemos entonces el primer elemento sería la derivada, ¿no? Es la derivada parcial con respecto a Y de esto, de este elemento de aquí. Bueno, el Z menos Z prima puede salir. Y tendríamos Z menos Z prima por la derivada parcial de Y de 1 sobre R al cubo, ¿no? Eso es R a la menos 3. Ahora sería menos, ahora el producto de estos dos sería, también puede salir Y menos Y prima. Y aquí tendríamos la derivada con respecto a Z, también de R a la menos 3. Este sería el elemento a lo largo del eje X, ¿no? O Y. El siguiente elemento sería aquí, debido a J, ¿no? Entonces aquí sería menos. Y tendríamos casi lo mismo, ¿no? Se va a repetir, ¿no? Z menos Z prima, porque no depende de X, y aquí sería la derivada con respecto a X de R a la menos 3. Menos X menos X prima, la derivada parcial con respecto a Z de R a la menos 3. Esto sería en J. Y por último tendríamos el elemento, de nuevo, aquí tendríamos Y menos Y prima, ¿no? Por la derivada parcial en X de R a la menos 3. Y menos, aquí sería X menos X prima. Y la derivada parcial con respecto a Y de R a la menos 3. Listo, jóvenes. Sería todo esto, ¿no? Ya. Y esto de aquí también lo podemos calcular, solamente necesitamos ahora las derivadas aquí, ¿no? Con respecto a X, Y y Z de R a la menos 3, ¿no? Entonces calculemos eso, pues, ¿no? A ver, primero esta, ¿no? Por ejemplo, con respecto a X, ¿a qué es igual esto? Recuerde quién es este de aquí, este R, ¿no? Este de aquí es X menos X prima al cuadrado más Y menos Y prima al cuadrado y para Z también. Entonces esto sería a la menos 3 medios. Listo. Bueno, derivamos esto de aquí. Aquí es igual, derivamos. Solamente con respecto a X tendríamos este término de aquí, ¿no? Entonces primero tendríamos el exponente que cae, menos 3 medios. Tendríamos este corchete que disminuye una unidad su exponente, menos 5 medios. Y la derivada de lo que está dentro, ¿no? Entonces la derivada sería 2 veces X menos X prima. Nada más, sería todo esto. Bien, ¿cuánto sale esto de aquí? Aquí se va el 2 y queda menos 3 X menos X prima, y aquí queda el corchete. Este corchete de aquí justamente es raíz cuadrada de R, ¿no? Con el 1 medio, ¿no? Entonces, a la menos 5 sería el R a la menos 5. ¿Sí? Listo. Observe que necesitamos tanto ese término para X, lo necesitamos para Y y lo necesitamos para Z.
Entonces calculamos ahora el siguiente, ya no vamos a repetir todo. Tiene la misma forma. Entonces para y sería menos 3, y menos y', r a la menos 5. Y para z también sería, ¿no? Disculpe, aquí es z. Sería menos 3z menos z' por r a la menos 5. Bien. Entonces, reemplazando aquí, ¿no? A ver, estos valores de aquí. Reemplazando aquí, ¿qué tendría? A ver, tomemos 2. Tendríamos, a ver, tomemos, este primero es z menos z', y aquí va a quedar x menos x'. Tomemos el primer elemento, a ver, el primer elemento. Luego, el rotacional de r sobre r cuadrado sería igual a ¿qué? Bueno, el primer elemento entonces, que es con vector unitario y, sería z menos z', y la derivada parcial de r a la menos 3 con respecto a y, ¿no? Sería z menos z', y esta derivada parcial es menos 3 por y menos y' por r a la menos 5. Y a todo eso le restamos el siguiente, sumando es y menos y', ¿no? Menos y menos y', y es la derivada parcial con respecto a z. Bueno, es esto, ¿no? Sería menos 3 por z menos z', r a la menos 5. Bien. Bueno, aquí hay que calcular otro término en j y otro en z, pero ya se puede ver ya en estos momentos que este corchete de aquí primero es 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo esto es 0. El mismo elemento, entonces todo esto es 0. Entonces, los otros también van a salir 0, ¿no? Todo es simétrico, los otros también van a salir 0. Aquí era menos, ¿no? Pero todo va a salir 0. Entonces, el siguiente también es 0. Y este es 0. ¿No? Por lo tanto, este rotacional es 0. Bien. Ahora, observe. Nosotros inicialmente hemos calculado, recordando entonces qué hemos hecho hasta ahora, estamos calculando la divergencia del campo magnético. Al momento de calcular la divergencia del campo magnético que está aquí, teníamos esta expresión. Esta expresión, utilizando una propiedad del cálculo vectorial, la hemos dividido en dos expresiones. Y hemos mostrado que cada una de estas dos expresiones es 0. La primera es 0 porque este rotacional de J es 0, ya que J depende de las coordenadas primas y el rotacional de las coordenadas sin primas. Y después hemos mostrado, por un cálculo directo, que este rotacional de aquí, del segundo elemento, también es 0. Es decir, todo este término es 0, que es lo que va dentro de la integral. Entonces ya tenemos el resultado, ¿no? Decimos, entonces, nosotros estamos calculando este término de aquí, la divergencia de J por R sobre R cuadrado. Esto es lo que estaba en la integral, ¿no? De la ley de Biot-Savart, luego de aplicarle la divergencia. Entonces, esto es 0, entonces, 0. Entonces, nos queda que la divergencia del campo magnético es 0. Bien. Observe que nosotros hemos partido de una ecuación más general que existe.
que es la ley de Biot-Savart. No hemos hecho no estamos asumiendo nada para el tipo de distribución de corriente, ni otro tipo de, por ejemplo, simetría, no estamos estableciendo nada, ¿no? Entonces, esto se cumple siempre, ¿no? Entonces, esta de aquí es una de las ecuaciones de Maxwell también, ¿no? Para la divergencia del campo magnético. Esto es 0. Bien. Entonces, estas son las ecuaciones de Maxwell. Bien, jóvenes, hasta ahí. ¿Alguna duda? Este es un cálculo de... Estamos aplicando solo el cálculo vectorial hasta este punto. Claro, la idea sería discutir un poco qué significa esto, ¿no? Bueno, para entender cuál es el significado de esta ecuación, el significado físico, podemos apoyarnos de lo que significaba para el campo eléctrico. Entonces, si usted recuerda, para el campo eléctrico, ¿a qué era igual la divergencia? Bueno, esta era la llamada ley de Gauss. Para el campo eléctrico, esto de aquí era la densidad de carga. No sé si usted recuerda, ¿sí? De repente es más fácil verlo así, mire. Voy a hacer así. De repente es más fácil verlo en su forma integral, ¿no? A ver, en su forma integral. Ya voy a expresarlo esto en su forma integral. Entonces, ¿a qué sería igual el flujo del campo magnético sobre una superficie? ¿No? Esta es la ley, más o menos así era la ley de Gauss para el campo eléctrico, ¿no? Este es el flujo, ¿no? Del campo magnético sobre una superficie cerrada. Bueno, ¿qué sería igual esto, jóvenes? Utilizando esta ecuación que hemos visto aquí. Entonces, esto sería igual, podemos aplicar, para llegar a esto, podemos aplicar el teorema de la divergencia para transformar esta integral de superficie en una integral de volumen. Entonces, cuando usamos esto, aquí era sobre una superficie S, ahora integramos sobre un volumen. Y aquí es la divergencia del campo. Es el teorema de la divergencia. Bueno, ¿qué es igual esto? Bueno, esta divergencia acabamos de mostrar que es 0 siempre, entonces esto es 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Observe. Estamos diciendo que el flujo del campo magnético sobre cualquier superficie cerrada siempre es 0. ¿No? Es siempre 0. Bien. Entonces, este es un resultado importante, ¿no? Eso no pasa con el campo eléctrico, ¿no? En el campo eléctrico, el flujo es la carga encerrada sobre 0. Pero aquí siempre, siempre 0. No importa la superficie que usted tome. Entonces, por ejemplo, usted podría pensar de repente, si yo tomo un imán, polo norte, el polo sur, las líneas de campo salen del norte para el sur, campo magnético. Bueno, usted dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo tomo una superficie justo cerca del polo norte? O sea, por aquí, una superficie cerrada, ¿no? No importa dónde usted lo tome, el flujo siempre va a ser 0. Es decir, las líneas que salen, la cantidad va a ser igual a las líneas que entran, ¿no? Entonces, por aquí también hay líneas que entran, ¿no? Sobre esta superficie. A ver, aquí parece que una sale, otra sale, pero también habrán líneas que entran, ¿no? A ver, ¿por dónde está la línea que entra? Por aquí, pues justamente aquí están, mira. Estaba buscándolas, aquí están abajo, ¿no?
cualquier línea que entra a la superficie, no importa donde usted la coloque, también va a salir, ¿no? Entonces el flujo siempre va a ser cero. Eso no pasa con el campo eléctrico, como le digo. En el campo eléctrico hay líneas que solamente salen y nunca entran. Entonces, por ejemplo, en el caso del campo eléctrico, usted tiene lo siguiente, ¿no? ¿Cómo sería una línea que solo sale y no entra? Bueno, sería debido a una superficie de una carga puntual. Usted coloca una carga puntual, por ejemplo, que es positiva. Usted sabe, si solamente esta es la carga, usted sabe que usted construye una superficie gaussiana y las líneas de campo son así, ¿no? El campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, estas líneas de campo eléctrico solo salen, no entran, no hay ninguna línea que entra. Por eso es que el flujo, en este caso, es un flujo positivo, ¿no es cierto? Bien, entonces eso no pasa pues con el campo magnético, ¿no? Usted no va a encontrar ninguna distribución que similar a esta o análoga a esta en el campo magnético, ¿no? Es más, si usted quisiera hacer alguna analogía entre lo que es carga magnética y carga eléctrica, observe que nosotros no hemos hablado de carga magnética, ¿no? Para el campo eléctrico sí hemos dicho que hay dos tipos de carga, la carga positiva, la carga negativa, ¿no? Entonces, en el caso del campo magnético, si usted quisiera hacer una analogía, usted haciendo la analogía con lo que pasa para el campo eléctrico, usted sabe que esto es el flujo, ¿no? Y el flujo, en el caso del campo eléctrico, que es igual a la carga encerrada sobre cero, ¿no? Usted podría hacer una analogía así, ¿no? Esta sería la carga, no la carga eléctrica, sino la carga magnética. Usted podría pensar, ¿no? Voy a hacer un experimento aquí, voy a ver qué pasa, ¿no? Sí, esto debería ser similar al campo eléctrico. Sería la carga magnética encerrada sobre cero. Ojo, no estoy diciendo que podemos definir a la carga magnética, solamente estamos haciendo una pequeña experiencia, ¿no? Bueno, esto de aquí, por el resultado que tenemos ahí arriba, es siempre cero. Esto de aquí es siempre cero. Lo acabamos de calcular. ¿Qué quiere decir? Bueno, si nosotros asociamos la carga magnética a dos tipos, por ejemplo, un tipo sería un tipo positivo. Por ejemplo, podemos pensar que el tipo positivo es debido al polo norte de un imán, por ejemplo. Y asociamos que también hay una carga negativa asociada a lo que podría ser el polo sur de un imán. Entonces, si es que nosotros podemos definir la carga magnética, esta que esté encerrada sobre cualquier superficie siempre será cero. ¿Qué quiere decir? Que siempre la suma de las dos cargas va a ser cero. Es decir, siempre tendremos la misma cantidad de carga magnética positiva que negativa. Nunca vamos a poder encerrar en una superficie solamente la carga magnética positiva. Entonces, por eso es que esta de aquí, esta ecuación se le dice que es una ecuación de Maxwell que no permite monopolos, ¿no? Es decir, el campo magnético no hay monopolos. Monopolo sería solamente un tipo de carga, ¿no? O sea, la carga positiva o la carga negativa magnética. Siempre tiene que venir la positiva y la negativa en cualquier superficie. De otra forma, esto no siempre sería cero, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esto sería una idea, ¿no? De por qué se dice eso. Entonces, no hay monopolos, ¿no? ¿No? Bien. Lo más importante para mí es que quede claro que el flujo del campo magnético sobre cualquier superficie que sea cerrada siempre va a ser cero, ¿no? Si hay alguna línea de campo magnético que entra, debe salir también. Bien. Muy bien, José. ¿Algún comentario, alguna duda sobre
sobre esta parte. Bien, siempre se pueden establecer analogías entre el campo eléctrico y el campo magnético, sin embargo, ellos se comportan de forma totalmente diferente, ¿no? Todo viene del hecho de que, a ver, disculpe, todo viene del hecho de que el campo magnético se calcula a partir del producto vectorial, ¿no? Bien, a ver, esa sería la divergencia. Ahora veamos el rotacional, a ver. El rotacional ya es un poco más... Va a requerir algún tipo de técnica, ¿no? Entonces yo lo voy a encarar de otra forma. Voy a comenzar con un ejemplo para el rotacional del campo magnético. Entonces, no voy a comenzar de una condición súper general, como es la ley de Biot-Savart, sino voy a comenzar con algo más simple. Hablemos de la línea o del campo magnético producido por una línea infinita, ¿no? De corriente. Entonces, suponga que esta es pues la línea, ¿no? La vemos pues de forma, solamente la sección, ¿no? La sección transversal. Aquí está la corriente. Nosotros hemos visto en la última clase, hemos utilizado la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético debido a esta corriente infinita. Entonces, no sé si usted recordará, pero la corriente, en este caso, ya le hemos calculado su valor. Voy a hacer aquí un pequeño círculo primero. A ver. Sabemos que esta corriente es circular. Circular, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este punto, debido a esta corriente, el campo magnético es en esta dirección. ¿Sí? Circular, o sea, está a lo largo de la dirección del vector unitario phi, ¿no? Usted considera aquí que el eje Z está en la dirección de la corriente, saliendo de la pantalla. Entonces, en esas condiciones, pues el phi es en esta dirección, ¿no? Voy a poner eso. Entonces, en esta figura, el eje Z está saliendo, ¿no? Saliendo de la pantalla. Bien. Entonces, esto pasa en cualquier punto, ¿no? Entonces, si esto es a una distancia ρ, por ejemplo, bueno, en este punto será así, y si quiero calcular, por ejemplo, en este punto, también es circular, ¿no? O sea, el campo es así. En este punto, el campo es circular, tiene esta dirección, esto es 90, igual que aquí, ¿no? Si es que esto es la misma distancia, entonces la magnitud del campo aquí es el mismo también. Y también será circular, ¿no? Etcétera. Bien, hemos calculado también cuál es el valor de esta magnitud, ¿no? Entonces, de la clase pasada, voy a poner aquí, la magnitud del campo magnético era mu sub 0 por i sobre 2pi a la distancia, ¿no? Bueno, esta distancia es ρ. Entonces, vectorialmente, este es así. No, disculpen, es semana pasada. Ah, no, sí, está bien. Clase pasada. Bien. Usted sabe que el rotacional del campo magnético se puede relacionar con la integral de línea vía el teorema de Stokes.
de la misma forma que la divergencia se puede relacionar con la integral. Aquí está, lo acabamos de hacer. La divergencia se puede relacionar con la integral de superficie, vía el teorema de la divergencia. Entonces, de la misma forma, el rotacional del campo o de cualquier vector se puede relacionar con la integral de línea. Entonces, vamos a calcular la integral de línea por eso aquí, para darnos una idea. Entonces, si quiero calcular la integral de línea del campo magnético sobre toda esta superficie, sobre todo este camino, este le llamo camino C. Entonces, si quiero calcular esta integral de línea del campo magnético sobre este camino, voy a necesitar el diferencial de L, ¿no? ¿Dónde el diferencial de L? Es justamente cuando él avanza un poquito. Entonces, por ejemplo, en este punto, entre este punto y este punto, el diferencial de L sería este. Este sería. Entonces, este diferencial de L, ¿cómo lo puedo escribir? Observe que también es circular, ya como un diferencial de L, F. Bien, entonces lo que yo les comento es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero calcular esto? La integral de caminos sobre un camino cerrado de el producto del campo por el diferencial de L. Entonces, esto sobre el camino C. ¿A qué sería igual? Bueno, sería el producto escalar de estas dos cantidades de aquí. Esta aquí, y Fi se hace 1. Entonces aquí sería mu sub 0 i sobre 2 pi rho por diferencial de L. ¿Sí? ¿Y el diferencial de L a qué es igual? Bueno, aquí sabemos que esto es rho, diferencial de L es rho por diferencial de phi, ¿no? Este es un diferencial de phi. Entonces aquí sería rho diferencial de phi por Fi. Entonces aquí ya de frente le pongo rho diferencial de phi. Listo. Entonces esta sería, este sería la integral de línea, ¿no? Bueno, aquí usted puede observar que esto de aquí se va el rho y le queda mu sub 0 i sobre 2 pi y la integral sobre el camino del diferencial de phi. Bueno, la integral sobre el camino del diferencial de phi es para todo el phi, ¿no? O sea, de 2 pi. Sería 2 pi. Bueno, se anula con el otro 2 pi y esto queda mu sub 0 i. Entonces, observe lo que hemos encontrado para este caso particular, de la corriente debido a una línea infinita. Entonces, para este caso hemos encontrado que la integral del campo diferencial de L es igual a mu sub 0 por i. Bien, esto de aquí es lo que se conoce como la ley de Ampère. Solo que habría que generalizarlo, ¿no? Habría que generalizarlo para el caso de cualquier tipo de campo producido por cualquier distribución de corriente, ¿no? Pero una cosa que aquí se tiene que notar es que observe quién es I. I no es cualquier corriente. I está encerrado por el camino, ¿no? Entonces es la corriente encerrada por el camino, ¿no? Entonces este es un camino C. Si yo integro sobre un camino C, esta de aquí es la corriente encerrada por el camino. ¿Ya? Bueno, como le digo, esto habría que generalizarlo para cualquier tipo de campo, ¿ya? Eso no lo vamos a hacer ahora. Por ahora, yo le voy a pedir que me crea que esto se generaliza para cualquier tipo de campo. ¿Por qué? Porque quiero hacer algunos ejemplos
antes de llenarnos de fórmulas. ¿Ya? Entonces, por ahora voy a solamente decir que este resultado que es un resultado para una línea infinita de carga, disculpe, infinita de corriente, puede generalizarse, ¿no? Puede generalizarse para cualquier tipo, ¿no? de campo. Listo. Es decir, no importa en qué situación usted esté, usted siempre va a poder aplicar la siguiente ley, ¿no? La integral de línea del campo magnético. Ahí claro, la pregunta sería, ¿qué línea? Bueno, la que usted guste. Usted lo puede tomar donde usted guste. Pero usted va a asegurar que esto es la corriente encerrada por mu sub 0. Entonces recuerde, esta es la corriente encerrada, ¿no? Y esta se llama la ley de Ampere. Entonces recuerde que esta no es cualquier corriente, es la corriente encerrada por el camino, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Corriente encerrada por el camino. Bien, veamos algunos ejemplos, pues como le digo, ¿no? A ver. Por ejemplo, veamos este caso del cual he partido, ¿no? Nosotros ya sabemos este resultado. Lo hemos calculado por integración directa, utilizando la ley de Biot-Savart. La clase pasada hemos tenido una integral, elemento de corriente, diferencial, producto vectorial, etc. Hemos tenido que integrar y hemos llegado a esto. No era un problema sumamente largo, sin embargo, requiere un análisis, requiere un cálculo, ¿no? Ahora, ¿cómo se podría resolver ese mismo problema utilizando la ley de Ampere? Bueno, observe, sería más o menos así, ¿no? Usted tiene una línea infinita de carga, la dibujo como le he dibujado antes, aquí. Ahora voy a asumir que no sé el resultado. Aquí está. Y yo quiero calcular el campo magnético a una distancia ρ de la corriente, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué podría ser? Bueno, yo quiero calcular el campo a una distancia ρ. Entonces tomo un punto cualquiera. Por ejemplo, este punto de aquí, que está a una distancia ρ. Si yo quiero utilizar la ley de Ampere, yo quiero calcular el campo aquí, de la misma forma que cuando utilizaba la ley de Gauss, yo tenía que construir una superficie gaussiana conveniente, ahora tengo que construir una línea cerrada conveniente. Si yo utilizo cualquier tipo de línea, por ejemplo esta, bueno, voy a hacer este camino, digo. Si yo hago este camino, observe que cada uno de estos puntos están a distancias diferentes de la línea de corriente. Por lo tanto, el campo magnético, la intensidad no es uniforme sobre este camino. Entonces ahí me estoy complicando. Yo quiero calcular el campo magnético a una distancia ρ, entonces lo que conviene hacer es utilizar un camino que preserve esa distancia, de tal forma que yo tenga que el campo magnético es uniforme y pueda salir de la integral. Recuerde que en la ley de Gauss, la idea no era integrar,
La idea era que el campo eléctrico salga de la integral de superficie. Aquí es la misma idea. La idea no es integrar este campo magnético, sino que salga de la integral. Entonces, claro, ya aquí lo que conviene hacer es construir un camino que sea una circunferencia, pues, ¿no? ¿Sí? Aquí conviene hacer la circunferencia. Entonces voy a dibujar la circunferencia de tal forma que esta corriente está en el centro de la circunferencia. Y esta es una distancia ρ. El radio de la circunferencia es ρ. ¿Correcto? Bien. Ahora, una cosa que tenemos que tomar en cuenta también es que esta ley de Ampère, ¿no? Si yo saco al campo, probablemente porque ya sale la magnitud nada más, la ley de Ampère como tal es difícil en un inicio que me dé la dirección del campo, ¿no? Es igual que en la ley de Gauss. En la ley de Gauss, por ejemplo, usted quería calcular el campo eléctrico debido a un plano infinito, con una densidad superficial de carga sigma. Entonces, ¿usted qué decía? Primero, el primer análisis es ver cómo es el campo eléctrico. Entonces, usted decía, mire, si este plano es muy grande, por cuestiones de simetría, el campo eléctrico aquí es hacia arriba, el campo eléctrico aquí es hacia abajo. Y ahora me conviene construir, por ejemplo, un pequeño cilindro, ¿no? Usted ya sabe la dirección del campo. Aquí, ¿cómo sabe la dirección del campo? Por la ley de Ampère no se puede determinar directamente la dirección del campo. Claro que usted aquí ya sabe que el campo es circular, ¿no? Pero imagínese que usted que usted no sabía, pues. ¿Cómo? Entonces aquí lo que conviene hacer es calcular la dirección utilizando la ley de Biot-Savart, pero no para integrar, sino solamente para calcular la dirección. Usted sabe entonces que la dirección del campo está por este término, ¿no? El término corriente por el R, ¿no? Solamente dirección, esta es en la ecuación, en la ley de Biot-Savart, ¿no? Diferencial de L también le hemos puesto, pedir la dirección de la corriente, ¿no? Entonces usted determina la dirección con la ley de Biot-Savart. Entonces, ley de Biot-Savart. A ver, entonces usted dice, bueno, por la ley de Biot-Savart, la corriente es hacia afuera, ¿correcto? Este punto indica que la corriente está saliendo de la página. Si yo multiplico a eso por el vector R, que sería este de aquí, ¿qué dirección tengo? Bueno, si usted hace eso, usted va a verificar que el campo eléctrico tiene esta dirección, tangente, ¿no? Entonces lo que usted tendría que observar es cuál es la dirección de esto, ¿no? De la corriente por R, ¿no? Usted va a verificar que eso de aquí es la dirección de Φ. En cualquier punto, ¿no? Usted repite su procedimiento en algún punto más, te va a mostrar nuevamente aquí hay un nuevo R, que el campo magnético es circular. ¿Bien? Entonces, eso es importante porque al momento de que usted haga la integral de línea, aplicando la ley de Ampère, ya usted tiene que saber cuál es esta dirección. Lo que conviene hacer es tomar un campo eléctrico, un campo magnético, que tenga la misma dirección del camino, de tal forma que este producto escalar se convierta en producto de magnitudes. Entonces, sabiendo que el campo magnético es circular, entonces ahora sí ya aplica la ley de Ampère, ¿no? Entonces, para la magnitud, usted aplica la ley de Ampère. Bien, entonces aquí dice, bueno, ahora aplico la ley de Ampère. Sobre esta circunferencia de aquí, puedo aplicar la ley de Ampère, sería la integral del campo por el diferencial de L sobre un camino cerrado. Esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. La corriente encerrada es I.
Y ahora, como ustedes saben que tanto el campo como el diferencial de L, ambos son circulares, el diferencial de L también es circular. Entonces aquí este producto escalar se convierte en un producto en magnitudes. Además, el campo es uniforme en intensidad o en magnitud sobre todo el camino. Entonces puede salir. Y le queda esto. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, es la longitud total, pues, ¿no? La longitud de una circunferencia es 2pi por el radio. Como igual que en la ley de Gauss, le quedaba la integral de toda la superficie, ¿no? Que era el área total. Bueno, aquí es el camino total, pues. De una circunferencia es 2pi por el radio que cerró. ¿No? Y bueno, aquí ya salió ya la magnitud del campo. Entonces, el campo sería mu sub 0 por i sobre 2pi por rho. Y es circular, ¿no? Entonces, es el mismo resultado que obtuvimos por la ley de Biot-Savart, pero observe que con la ley de Biot-Savart el trabajo era un poco más largo, ¿no? Teníamos que integrar más cosas. Aquí ya sale bastante directo, ¿no? Al igual que con el caso de la ley de Gauss, el problema que nosotros tenemos que resolver tiene que tener cierta simetría para poder aplicar la ley de Ampère. Si no tiene simetría, bueno, no va a ser posible. Bien, jóvenes, ¿alguna duda? A ver. Voy a ver el chat aquí. Yo voy a cerrar el micrófono porque a un compañero se había olvidado de cerrar su micrófono, ¿no? Entonces, ahora voy a abrir los micrófonos. Ah, no, pero sí. ¿Ya? Entonces, listo. Ahora sí te veo. Veo que alguien escrito ahí. Dice... ¿De qué dije más? Ah, ya, pero es una pregunta de otra... Sobre problemas, ¿no? Ya, justamente el día de hoy voy a dejar un ejercicio, ¿ya? A estas alturas, todos los jóvenes que están en riesgo académico ya deben tener su tutor, ¿no? Me imagino, ¿no? Puede ser que su tutor no esté, sea difícil la comunicación, en fin, pero debe tener su tutor. Recuerdo que yo comenté al comienzo del curso que principalmente, ¿no? Bueno, no principalmente, solo, ¿no? Los jóvenes que están en riesgo académico me informen que están en riesgo académico, me informen quién es su tutor. Ahora, todos están libres de hacer los problemas que dejo. Dejé uno, hoy día voy a dejar otro problema. Esos problemas, recuerde que no tienen puntaje, solo al final del curso, caso pues el alumno necesite pues algún trabajo extra, ¿no? Por algo mínimo, ¿no? De repente medio punto le está faltando. Entonces revisaré la asistencia de, de la persona, su participación en el curso y los trabajos, ¿no? Para ver si es merecedor, pues, ¿no? Ya. Listo. Entonces hoy día vamos a dejar un trabajo. Entonces yo creo que recibió solo un correo de un joven que está en riesgo académico en esta sección, ¿ya? Entonces, si usted está en riesgo académico, por favor, lo antes posible tiene que avisarme. Y bueno, pues está de más decir que esas personas deben ser las personas más interesadas en el curso, ¿no? En participar, ¿no? En entregar sus informes, pues, bien hechos, ¿no? Deben estar, pues, esforzándose para tener buenos informes de laboratorio, ¿no? Las prácticas, etcétera. Muy bien. A ver, veamos otro ejemplo. Yo creo que no va a haber tiempo para mostrar la forma formal de calcular de demostrar esto, ¿no? La ley de Ampère para cualquier tipo de corriente. Hoy día no. Ya, mejor veamos otro ejemplo. Entonces, otro tipo de distribución de corriente que tiene simetría sería, por ejemplo, un plano infinito, ¿no? Tenemos entonces, hemos hecho una línea de corriente infinita, bueno, otra será el plano infinito, ¿no?
Entonces sería algo así, a ver. Ya, es un plano infinito, ¿no? Sería el campo magnético, obviamente, de un plano infinito, ¿no? Claro, pero el plano infinito no es un plano infinito uniformemente cargado. Estamos hablando de campo magnético. El campo magnético es producto de corrientes. Debe ser una corriente que fluye sobre el plano infinito, sobre la superficie, ¿no? Entonces, la clase pasada hemos visto que ese tipo de corrientes que se mueven sobre una superficie están bien caracterizadas por el vector K, que es el vector densidad de corriente cuando la corriente se mueve sobre una superficie, ¿no? Entonces, este es el campo debido a un plano infinito con K. Este es el vector densidad de corriente, igual por caso simple KI, pues, a lo largo del eje X. Entonces usted aquí hace coloca sus ejes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner que aquí está uno de los ejes. Es el eje. Otro por aquí. Y otro por aquí, que siempre el que sale chueco es el vertical. A ver, bueno, más o menos, no salió tan mal. Aquí está el otro. Bueno, aquí está el eje X, Y y Z. Bueno, ponemos Z mayúscula, ¿no? Para el eje. Para el nombre del eje. Muy bien. Entonces la corriente fluye sobre el plano en esta dirección. Bueno, este es un plano infinito, ¿no? Entonces aquí está el vector K, tiene esta dirección. ¿Sí? Listo. Más o menos así es el diagrama, ¿no? Entonces nosotros queremos calcular el campo. Bueno, el campo, que es un plano infinito, solamente va a depender, ¿no? O, bueno, por cuestiones de simetría se podría esperar que el campo eléctrico dependa solamente de la coordenada Z, ¿no? Podríamos pensar que es eso, ¿no? Que el campo magnético depende. A ver, análisis, porque a veces puede engañar aquí la intuición. Entonces, lo primero que hacemos es la dirección. Entonces, queremos calcularlo en cualquier punto, por ejemplo, este punto, ¿no? Alguien dirá, ah, pero ese punto está fácil, es sobre el eje Z. No importa, el plano es infinito. Si usted toma otro punto, coloque su eje Z sobre ese punto. Bien, entonces la dirección, a ver, observemos. Por la ley de Biot-Savart, en este punto, a ver, le hago una pregunta. ¿El campo tendrá dirección sobre el eje X o no? La ley de Biot-Savart dice que la dirección es el producto vectorial de la densidad de corriente, que sería K, por la distancia. Pero la densidad de corriente ya está en el eje X. Entonces el producto vectorial va a tener que ser perpendicular, sí o sí. Entonces esto es 0. ¿Correcto? Esta es por la ley de Biot-Savart. A ver, siguiente. ¿El campo magnético dependerá de Z, sí o no? A ver, veamos. Para este caso, supongamos que yo tomo un pequeño diferencial del plano, ¿no? Una contribución. Por ejemplo, la contribución de este elemento de corriente.
Es un elemento infinito. Bueno, debido a este elemento de corriente, el campo en este punto, ¿qué dirección tendrá por la ley de Biot-Savart? A ver, es el producto vectorial de la corriente por este vector de aquí, ¿no? Es el vector posición. A ver, ¿qué dirección es eso? Corriente, sería algo así, ¿no? A ver, ¿usted estará de acuerdo conmigo que será esta dirección? Donde esto es 90, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, este vector está sobre el plano YZ. Es perpendicular tanto a la corriente como a este vector. Este es por la ley de Biot-Savart. Bueno, como este plano es infinito, puedo considerar también la contribución de la corriente simétrica a este plano con respecto al eje X, es decir, más o menos está aquí. Y para esta de aquí, a ver este punto, tomar como referencia aquí. El R en este caso sería este. Entonces se tiene corriente por el R, utilizando la ley de Biot-Savart. El resultado del campo sería así, ¿no? A ver, algo así. Mejor. Donde esto es 90, ¿no? Esto es 90. ¿Sí? Sería algo así. Entonces observe estos dos vectores de aquí. Bueno, estos dos vectores de aquí, jóvenes, cuando usted los suma, debido a estas dos contribuciones, las componentes a lo largo del eje Z se anulan. Solamente le va a quedar la componente a lo largo del eje Y. ¿Sí? Entonces, a este le puede llamar prima y a este sin prima. Entonces dice también es igual a algo, pero solamente en el eje J. ¿Ya? Listo. Entonces, el campo a lo largo del eje Z es igual a 0 también. Entonces, luego solamente queda, ¿no?, que el campo tenga componente Y nada más. Listo, nada más. Bien. Entonces, todo esto es por la ley de Biot-Savart, ¿ya? Entonces, ahora ya sé cuál es la dirección del campo. Entonces, ya puedo ahora imaginar cuál sería un camino para utilizar la ley de Ampère y calcular la magnitud, pues, ¿no es cierto?, de este campo. Entonces, ahora voy a dibujar cuál sería un camino adecuado. Entonces, para eso voy a hacer el mismo dibujo del plano, pero voy a dibujarlo solamente el plano ZY, sería algo así, ¿no? Algo así. Este es el plano Z y este es el plano, el eje, ¿no? El eje Y, el eje Z. Listo. Entonces, estamos de acuerdo que el campo solamente depende de Y. ¿No? O sea, solamente tiene componente Y, disculpe, ¿no? No es que solo depende de Y, solo tiene componente Y. Bien, entonces si solamente tiene componente Y, entonces conviene construir este camino de tal forma que sea en la dirección de Y o perpendicular a Y. Cuando sea la misma dirección, la integral del producto escalar entre los dos vectores, campo y diferencial de longitud, sería el producto de las magnitudes, y cuando sean perpendiculares, eso es 0. Entonces, ¿cómo conviene construir el camino entonces? Bueno, un camino sería algo así. Observe.
Entonces, sobre este camino, cada elemento del diferencial de longitud o es paralelo al campo o es perpendicular. Entonces, por ejemplo, puedo tomar este camino y lo voy a poner en esta dirección. Voy a viajar en esta dirección. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sobre los puntos aquí arriba, ya mostré que el campo magnético, que sería esto de aquí, ¿no? El campo magnético solamente tiene componente sobre Y. Entonces, esta también sería la dirección de la componente. De la misma forma, usted puede, como he mostrado aquí, que por arriba del plano el campo magnético es en la dirección negativa del eje Y, usted puede mostrar que por debajo del plano es en la dirección positiva. Claro, lo único que va a cambiar son las direcciones de esos diferenciales de campo, ¿no? Que van a ser hacia el otro lado. Entonces, por aquí abajo el campo es hacia la derecha. Es la dirección. Este de aquí es la dirección de DL. Aquí arriba y aquí. Y sobre los lados laterales, entonces, el campo es perpendicular. Por ejemplo, aquí mejor, aquí conviene, el campo es para allá. ¿No? Observe que es perpendicular a DL y aquí es hacia allá. Entonces, aquí es perpendicular al camino y aquí también. Bien. Listo, entonces ya con este camino ya puedo aplicar la integración. Otra cosa, observe que esta es una figura simétrica. Entonces, por cuestiones de simetría, el campo, la magnitud del campo debe ser la misma a la misma altura del plano. Es decir, si esta es una altura h, todos los puntos sobre esta altura h, todos estos puntos deben tener la misma magnitud. Igual aquí abajo, pues. Ya que el plano es infinito, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de estos puntos es igual al otro, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, si usted utiliza la ley de Ampère, tendría la integral del campo por el diferencial de L. Bueno, ¿esto qué sería igual? Si esto es una longitud L, sería aquí es el producto de las magnitudes, el campo sale, ¿no? Y sobre aquí arriba sería L y aquí abajo L, ¿no? Entonces sería 2 veces L. Y esto sería igual a ¿qué? A mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Quién es la corriente encerrada? Bueno, es esta corriente que está aquí, que está fluyendo sobre este plano. ¿Cómo calculamos la corriente si tenemos al vector K? Bueno, es K por la longitud. ¿Recuerdan? Que K era la corriente que corría a través de un diferencial de L perpendicular a la dirección de la corriente. Entonces la corriente total en esta región sería el K por la longitud. Y de aquí ya sale la magnitud del campo, ¿no? Entonces la magnitud del campo sería el L se va aquí en ambos lados. Sería mu sub 0 por K sobre 2. Listo. Bueno, entonces ya tengo la magnitud, ya tengo la dirección, ¿no? Entonces ya puedo decir cuánto vale el campo magnético, ¿no? Entonces luego, el campo magnético tendrá, dependiendo si está arriba o abajo, diferentes direcciones. Para la parte de arriba será mu sub 0 K sobre 2 y la parte de arriba el campo es en la dirección negativa del eje Y, ¿no? Entonces sería menos J. Entonces esto es para Z mayor que 0. Y en la parte de abajo será mu sub 0 K sobre 2 J. Entonces para Z menor que 0. ¿Sí? Ya pues, ese sería el resultado de este problema, ¿no? Bien. ¿Alguna duda?
Ya, la próxima clase vamos a hacer más aplicaciones de esto para el caso de el solenoide y el toroide. El trabajo que voy a dejar el día de hoy sería la siguiente, ¿no? Tarea. Bueno, tarea no, ¿no? Porque tarea parece que todos están obligados a hacerlo, ¿no? Trabajo. Entonces, sería repetir este problema, pero en lugar de considerar un plano, considere una pared. O sea, que algo que tiene ancho, ¿no? Grosor, sería algo así. Infinita también. Es una pared infinita, ¿no? Entonces aquí los ejes son así más o menos. Por aquí. Sí, está bien. Y por aquí. ¿No? Justo aquí en el medio. X, Y y Z. Entonces usted puede considerar que la corriente ahora también fluye en esta dirección, pero ahora ya no será un K, será un J. ¿No? Entonces usted puede considerar que el J es un J por I. Se determina el campo en cualquier punto, ¿no? Por arriba y por abajo de la corriente, ¿no? Inclusive lo puede determinar aquí adentro de la corriente, ¿eh? O sea, si esta es una altura H, por ejemplo, usted lo puede determinar el campo a una altura H cuartos, por ejemplo, por aquí. También se puede hacer. Porque esto es una pared infinita, ¿no? Pared infinita. Pared infinita. Listo. Entonces es determinar B en cualquier lugar. En cualquier lugar del espacio. Bien. Bien, se entendió, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, quien tenga interés de desarrollar este problema, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Bien, jóvenes, yo voy a parar por aquí, voy a pasar a entregar la guía número 5, ya. A ver, la próxima semana, ¿hay práctica? No, ¿no? La próxima semana todavía no hay, ¿no? La próxima semana es la 6. Después hay práctica. Y ya la siguiente es la última, ¿no? No, pero la última no entrego, ¿no? Porque la última es un trabajo, ¿no? Que ustedes hacen, ¿no? Ustedes, a ver, intentan idealizar un laboratorio, ¿no? Así está en el sílabo. Entonces, la próxima semana es la última guía. ¿Ya? A ver, así es, ¿no? Porque la tercera PC es entre el 8 y el 13, ¿no? De ahí creo que tenemos una. Esa es la PC. De ahí una semana, que es donde va a ser, esa semana sería la 7ª. Después en la siguiente semana es la PC4 del 22 al 27. Y la siguiente es el final, ¿no? Y después es bueno, examen sustitutorio, ¿no? Bien, entonces vamos aquí a entregarla. Veamos. A ver, un segundo. Ahora, ¿dónde está? Ahora, ¿dónde está esto de aquí? Es Labs Laboratorio, sí, aquí está. Déjenme ver si es este primero. Es laboratorio simple, ¿no, jóvenes? Los últimos laboratorios no son muy bien, ¿no? La universidad o la facultad, las últimas semanas empezó a incentivar que se utilice
algunos software un poco más, más especializados de laboratorio, ¿no? Yo prefiero no utilizar eso porque yo sé que varios compañeros no cuentan pues con dispositivos electrónicos, ¿no? O sea, una computadora, ¿no? Algunos inclusive entiendo que están haciendo todo con el celular, ¿no? Lo cual pues es una, ¿cómo se podría decir? Ya es un esfuerzo demasiado grande, ¿ya? ¿No? Entonces, aún, aparte de eso, pedir pues que se instale un software, ¿no? Pesado, a veces, no. Aunque, claro, esperábamos, ¿no? Todos que ya el próximo ciclo sea por lo menos los laboratorios presenciales, ¿no? Así había determinado el Ministerio de Educación hace un par de semanas, que en las universidades iba a ser semipresencial el próximo ciclo para laboratorios y talleres, ¿no? Pero ahora, con las nuevas medidas de restricción, ya no sé si eso va a funcionar. Yo creo que puede ser que no. A ver, todos. Listo. Probablemente el próximo ciclo también sea laboratorio virtual. Probablemente, digo, porque no se sabe, ¿no? Bien, ahí estoy enviando la guía número 5 del laboratorio. Bien, me dicen, ¿hasta cuándo tenemos para enviar el ejercicio? Hoy día es viernes, ¿no? Lo pueden hacer el final de semana, ¿no? A ver, el lunes. Lo voy a apuntar aquí porque yo me olvido. A ver, vamos a dejar esto. Entregar. Al correo, ¿no? El correo. Bueno, mi correo, ¿no? No me acuerdo mi correo. Aquí es. No, vamos a poner, el lunes vamos a hacerla hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes a las 23:59. Ya. Listo. Bien, jóvenes, entonces ahí ustedes pueden abrir el laboratorio. Yo lo voy a abrir aquí, voy a comentarlo rápidamente. Es este de aquí, ¿no? Básicamente es de inducción electromagnética, ¿no? Una vez más vamos a utilizar pues el PET, ¿no? Las simulaciones en PET de la Universidad de Colorado. Y son 3 experiencias simples. No hay que tomar muchos datos. Es más, no coloco aquí qué tipo de datos tomar, pero es importante que usted tome datos. ¿Cuántos? Bueno, depende de usted, ¿no? Tome, por ejemplo, una tabla. Entonces, justamente para simular o para justificar sus respuestas, porque hay una serie de preguntas que se hacen, ¿no? Pues, podemos determinar la magnitud del campo, qué representa el gráfico, qué tipo de comportamiento usted observa, ¿no? No hay necesidad de hacer demasiadas gráficas, pero las necesarias, ¿no? En ese laboratorio de aquí, las herramientas del simulador incluyen pues un multímetro, un voltímetro, entonces te puede tomar algunos datos, ¿no? Bien. Listo, entonces son 5 partes que tiene el laboratorio, pero son bien rápidas, ¿no? Son cosas rápidas. Bien, bien. Entonces, de nuevo, aquí el formato es el mismo. Yo no lo he puesto aquí, ¿no? Que tiene que tener al final pues sus conclusiones, observaciones, etc. Bien, entonces esto es de campo magnético y bueno, pues yo creo que eso es todo ya. No sé si hay alguna duda final o si no ya. Ajá.
Son 7 laboratorios nada más. Este es el quinto. Entonces falta el laboratorio 6 y 7. Nada más. ¿Ya? El laboratorio 6. A ver, yo lo había comentado esto al principio del ciclo, ¿no? No hay guías de laboratorio. La facultad no tiene guías virtuales. Entonces las guías de laboratorio las arman los profesores. Entonces, por ejemplo, por eso usted verá pues que en otra sección están haciendo otro laboratorio. Cada profesor de práctica, entonces por ejemplo está el profesor Pedro Azuero, está el profesor Osvaldo Batters, ¿no? Entonces cada profesor de práctica está generando su propia guía, ¿no? Entonces, como no hay guía, uno mismo la va creando. Yo espero que el próximo, que es la última guía que yo voy a enviar, la número 6, espero que sea algo de óptica. ¿Ya? Porque creo que sí vamos a poder llegar, por lo menos a ley de Snell. Entonces yo espero que sea algo de óptica. Pero como todavía no lo tengo, yo lo voy a tener que crear, de repente va a ser difícil modificar o adquirir alguna literatura con un laboratorio de óptica, entonces de repente puede ser que sea de otra cosa, ¿no? Ya el último, que es el 7, es ustedes mismos, ¿no? Ese está como está en el sílabus, ya les voy adelantando, ¿no? Entonces ustedes mismos ven una experiencia que les parezca interesante, que se puede hacer utilizando diferentes simuladores, puede ser PET, ¿no? Si usted entra a la página del PET, usted ve cantidad de simulaciones, ¿no? O de repente veo algunos compañeros han utilizado otro tipo de herramientas, ¿no? Usted propone algo relacionado al curso, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted dice, miren, no hemos hecho laboratorio de, no sé, a ver, ¿de qué no hemos hecho que podría ser interesante de repente para usted, ¿no? Por ejemplo, no, sí hemos hecho de asociación de resistencias en serie, resistencias en paralelo, ¿no? Sí hemos hecho. Pero, por ejemplo, si tocamos corriente alterna, ¿no? Bueno, corriente alterna no hemos hecho. ¿No? Usted encuentra un laboratorio, usted propone, ¿no? Entonces, en este laboratorio vamos a hacer tal cosa, ¿no? Usted arma su guía simple, ¿no? De 1, 2 páginas, ¿no? Y su informe, listo, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Usted propone. Tiene que ser un tema del curso, pues, ¿no? No va a ser, pues, oscilador armónico, por ejemplo, ¿no? Es de otro curso. Más o menos esa es la idea, ¿sí? Recordando que se eliminan 2 laboratorios, ¿no? Bien. Muy bien, jóvenes, entonces yo lo voy a dejar ahí y ya nos vemos el día lunes, ¿sí? Que tengan un buen final de semana todos. Chao. Ajá. Ya, chao, chao. Saludos, profe. Ya, chao, chao.